Ok, muy buenas tardes y bienvenidos a Mexalex. Estamos aquí en la Casa de la Cultura de Juchitán, a un lado de esta torre dañada aquí de la iglesia de San Vicente Ferrer, que ha sido apuntalada con esta estructura. Tenemos el gusto de tener como invitado a Ray Toledo, que forma parte, vocero, de la coordinadora general de los damnificados del Istmo, que es una organización que agrupa a su vez unos 20 diferentes municipios en una labor regional a favor de los damnificados de esta región. Ray, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues cuéntanos de la labor que está realizando esta coordinadora. Nosotros somos 20 organizaciones ciudadanas, ¿no?, que tenemos presencia en el mismo número de municipios y nos organizamos a partir de los terremotos del 7 y del 23 de septiembre, básicamente pues por los problemas que surgieron, ¿no?, con el gobierno federal, en un principio a raíz de la discrecionalidad y la opacidad con la cual se empezaron a manejar los apoyos que se empezaron a otorgar a los damnificados y que al día de hoy pues todavía no han cubierto a la totalidad de ellos. Háblanos de esos problemas. Justo después de los terremotos oímos muchas promesas de apoyo. El apoyo todavía no ha llegado al 100%. El gobierno llegaba y decían solo nuestros centros de acopio son los únicos autorizados. Luego hubo el problema de la clonificación de las tarjetas. Entonces, ha habido una serie de problemas que han entorpecido el procedimiento de recuperación, ¿no? Así es. A pesar de que a nivel nacional pues existe un fondo que está destinado exclusivamente para atender ese tipo de situaciones y el gobierno pues debiera estar preparado para ese tipo de contingencias, pues la verdad es que pues la respuesta del gobierno fue tardía, ¿no? Fue mala. Al día de hoy nosotros tenemos 20,000 damnificados cuantificados en diferentes municipios y lo hicimos a través de censos ciudadanos, censos que ya están en manos del gobierno del estado y del gobierno federal y que son damnificados que al día de hoy permanecen invisibles para el gobierno porque no fueron incluidos en los apoyos, ¿no? La mayoría de ellos no tienen folio, ¿no? O sea, para el gobierno no son damnificados como tal y hay un número importante de ellos que recibieron un apoyo por daño parcial de 15,000 pesos y su vivienda en este momento se encuentra en pérdida total a raíz del sismo del 23 de septiembre del año pasado. Entonces, bueno, ese sería el problema más importante, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando aquí es de dar visibilidad y de dar voz a quienes hasta el día de hoy no la tienen, ¿no? Porque, pues, como les estaba diciendo, pues para el gobierno prácticamente no existen. Y pues bueno, entre los principales problemas que surgieron a raíz del sismo, pues uno de ellos que me parece a mí grave al día de hoy, es que no se hayan realizado los estudios sísmicos, los estudios geológicos de suelo, ¿no? Es lamentable que, como podemos ver, ya haya iniciado el proceso de reconstrucción. Ustedes lo pudieron observar aquí en Juchitán. La mayoría de las personas pues ya están empezando por su cuenta la reconstrucción, pues por la necesidad que tienen las familias de tener un techo, ¿no? Pero esto se está haciendo sin ninguna regla de reconstrucción, sin ningún lineamiento, ¿no? Cosa que debiera existir, ya que pues bueno, esta es una zona de alta sismicidad y pues ya sentimos, ¿no?, en carne propia pues la desgracia de haber vivido 2 terremotos seguidos, ¿no?, en un lapso de un mes. Ese es el principal problema. Otro problema que también tiene que ver pues es el apoyo que se dio, ¿no? No solo fue insuficiente porque 120,000 pesos para daño total pues es una burla. Nosotros lo sentimos de esa forma porque pues con ese recurso ni siquiera alcanza para construir un pie de casa digno, ¿no? La casa más económica que el gobierno federal construye actualmente a través de Infonavit, pues cuesta alrededor de 350,000 pesos, ¿no? Entonces con 120,000 no alcanza, ¿no? A esto hay que sumarle que ese recurso se está dispersando o se planeó dispersar por etapas. Ya todos sabemos los problemas que hubieron con las tarjetas, con el mecanismo de dispersión. Hubo un problema de clonación. Incluso la primera persona a la que el presidente le entregó de propia mano la tarjeta, a esa persona le clonaron la tarjeta, ¿no? ¿No? Tenemos ese tipo, a ese grado de la problemática, ¿no? Tenemos muchas personas con clonación y tenemos otro grupo de personas que no precisamente han sufrido la clonación, sino que el gobierno federal por alguna razón no está realizando de manera correcta la dispersión del recurso. Hay personas que siguen todavía, a pesar de que tienen
las tarjetas por daño total, que en suma deberían ser 120,000 pesos entre un recurso para material y un recurso que se entrega para mano de obra, pues están ahorita retrasados los apoyos, ¿no? Ya van 6 meses y todavía no reciben la totalidad del apoyo. ¿Tú crees que, bueno, hay una serie de problemas? Primero, que el dinero es insuficiente. Segundo, que el dinero no llega. Tercero, que hay el problema de la clonación. Y cuarto, el asunto de que cuando construyen, otra vez no hay normas para... Sí, no hay normas. Entonces va a haber el mismo problema y si hay otro sismo, las casas pueden volver a colapsar. Sí, desde luego. O sea, es inminente que se está construyendo bajo los mismos parámetros bajo los que se había construido anteriormente, ¿no? Y bueno, a eso también hay que sumarle otro tipo de situaciones que se están dando en la región. Por ejemplo, en algunas localidades el blog, el millar de blog está en 17,000 pesos, ¿no? Ajá. O sea, son precios muy elevados que el gobierno federal pues se está quedando corto, no está pudiendo controlar a los proveedores que están pues incrementando los costos. De la misma forma, la mano de obra de por sí es insuficiente, es escasa. Entonces, si al monto insuficiente le estamos sumando este tipo de situaciones, pues la reconstrucción va para largo, no hay para cuándo. Y además ahora viene en puerta las campañas electorales. Esto siempre implica desvío de recursos, esto siempre implica un desvío de atención hacia cosas electorales en lugar de resolver problemas concretos. ¿Tú consideras que el asunto de las campañas va a entorpecer incluso más lo que está pasando aquí? Sí, bueno, eso es desde ahora les puedo decir que eso ya empezó a ocurrir, ¿no? Nosotros hicimos diversos tipos de manifestaciones ante el gobierno del estado principalmente, porque el gobierno federal había dejado de atender a este número de damnificados que le comenté en principio, y logramos conjuntamente con el apoyo, quiero decirlo, de los diputados de la Comisión de Reconstrucción, logramos que se pudiera etiquetar en el presupuesto de egresos del estado 200 millones de pesos para atender a los damnificados que no habían sido considerados en los primeros censos. Al día de hoy, eso fue en diciembre del año pasado, al día de hoy ese recurso sigue sin ejercerse, ¿no? No sabemos qué va a pasar con esos 200 millones de pesos. El recurso está ahí, está etiquetado exclusivamente para los estudios sísmicos y para viviendas. Y a la fecha no sabemos ni siquiera cuáles son los lineamientos a través de los cuales se va a operar ese recurso. No sabemos qué está pasando con el dinero. También en septiembre del año pasado, cuando ocurrieron los sismos, el Congreso del Estado autorizó al gobernador de la entidad un endeudamiento por 1,200 millones de pesos. Al día de hoy ni los propios diputados saben qué fue de ese recurso, si se contrató la deuda, si se ejerció y en qué, ¿no? Y bueno, no nos extrañaría que ese recurso pues fuera a dar a las campañas electorales, ¿no? Por las experiencias que hemos tenido en el país y por la situación tan grave que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Tenemos el caso de la estafa maestra, por ejemplo, sí, ¿no? Que es un escándalo de corrupción muy grave que a la fecha pues está siendo investigado. Justamente en Sedatu, ¿no? Exactamente, justamente con la persona que está como titular de Sedatu, ¿no? Fue en Sedesol, en la SEP, en diversas dependencias, ¿no? Pero bueno, si en otras ocasiones hemos visto que en las dependencias que se encargan de la política social se han dado este tipo de desvíos escandalosos, ¿cómo no podemos presumir que eso pueda ocurrir en esta situación, ¿no? Y máxime que no se está viendo en dónde está fluyendo el recurso. Claro. Háblanos de cómo se formó la corredora, tú eres de Ixtaltepec, cómo se formó ahí de manera local y cómo se llegó a formar la corredora regional. Mira, después del sismo del 7, nosotros estuvimos pues una semana y media viendo cómo el personal del gobierno del estado llegaba a los domicilios, hacían un levantamiento pues visual, ¿no? Hacían una inspección visual y levantaban un folio hecho a mano, se lo entregaban a las familias y no volvíamos a saber de ellos. ¿Esta gente fue capacitada para hacer ese tipo de trabajo? ¿Fue gente capacitada en construcciones, en ingeniería? No. La mayoría de ellos, sobre todo en mi municipio, eran estudiantes de una preparatoria del municipio. Son personas... Estudiantes de preparatoria que estaban decidiendo si la casa sufría daño parcial o total. Es correcto, son personas que no estaban capacitadas, no llevaban equipo especializado, no tenían ni siquiera la formación, ¿no? en la materia, sino que hicieron un levantamiento así, una inspección física y
bueno, te daban un documento que era una fotocopia y rellenada a mano, en donde pues no sabías qué iba a pasar. Entonces pasó una semana y media y la gente no tenía respuestas. Íbamos al municipio y tampoco encontrábamos información, y por esa razón los ciudadanos decidimos organizarnos, tuvimos una reunión y el 14 de septiembre formalmente se creó la Coordinadora Única de Damnificados de Ixtaltepec, y ese fue el primer movimiento ciudadano de damnificados que surgió en la región. Posteriormente se replicó en Comitancillo, en Ixtepec, y pues actualmente ya somos 20 municipios que estamos organizados, ¿no? ¿Y cómo están ejerciendo presión o cómo están reclamando sus derechos como gobernador regional? Pues mira, nosotros hemos buscado el acercamiento con los legisladores, hemos tenido mesas de diálogo con los representantes del gobierno del estado, hemos llegado a hacer movilizaciones, participamos en una marcha el año pasado, a fines del año pasado participamos en una marcha con los maestros, ¿no? Una marcha regional masiva, impresionante. Y bueno, también a principios de este año pues tuvimos que organizar pues protestas, ¿no? Situaciones de protesta, de demanda, de presión, hicimos bloqueos carreteros, ¿no? Hemos tenido que recurrir a todos los mecanismos de presión a los que hemos podido pues acceder pues para llamar la atención del gobierno. ¿Ha habido violencia en contra? ¿Ha habido represalias? ¿Han sufrido problemas de ese tipo? Sí, bueno, hay un caso muy sonado en San Pedro Comitancillo. Los compañeros que integran el movimiento en Comitancillo recibieron amenazas de muerte a través de redes sociales, ¿no? Y bueno, hemos recibido la presión del gobierno del estado. Precisamente cuando nosotros tuvimos las movilizaciones en enero de este año, tuvimos movilizaciones en toda la región. Recibimos llamadas por parte de la gente del gobierno del estado diciéndonos que pues iban a actuar, ¿no? Conforme a derecho, ¿no? Entre comillas, y que nos responsabilizaban directamente a un compañero y a mí de la situación, y que pues iban a ejercer algún tipo de acción policial, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo ves? ¿Cómo va a ir evolucionando esa situación en medio de las campañas electorales, en medio del trabajo que están realizando? También hablamos ayer con los del Comité Melendre, vemos que hay mucha organización a nivel ciudadano para suplir la carencia tanto del gobierno estatal como federal. ¿Cómo va a ir evolucionando eso en este año que viene? Sí, bueno, hay muchos esfuerzos de la sociedad civil. Nosotros nos hemos enfocado en la parte de visibilizar el problema, ¿no? Hay otras organizaciones que están haciendo otro tipo de ayuda, ¿no? Sobre todo con el sector productivo, ¿no? El apoyo a las panaderas, a los hornos de totopo. Son varias situaciones. Nosotros vamos a mantenernos en el tema de visibilizar el problema. Tuvimos un logro importante recientemente, ¿no? Que eso se logró de manera conjunta, repito, con los diputados de la Comisión de Reconstrucción. Logramos que el gobierno federal en la declaratoria del sismo que recientemente ocurrió en la costa, integrara a 8 municipios del Istmo. 8 de estos 20 municipios que estamos organizados ya somos parte de esta segunda declaratoria. Entonces vamos a poder acceder nuevamente al recurso del FONDEM, pero para este ejercicio. Okay. Pero bueno, vamos a mantener la lucha todavía por 12 municipios que no han sido considerados, entre ellos Matías Romero y Unión Hidalgo, que tienen una cantidad muy importante de damnificados que están en esta situación, que no han sido considerados. Y pues vamos a seguir ejerciendo presión. Los acuerdos se toman en asamblea, ¿no? Nosotros todavía no hemos tomado un acuerdo respecto a lo que pudiera pasar en el proceso electoral. Es evidente que cuando el proceso llegue, los recursos van a tener que dejar de fluir porque hay una veda, ¿no? En ese sentido, pero inmediatamente después de eso tenemos que seguir, que continuar con la lucha, ¿no? Y bueno, antes de que el proceso inicie, pues tenemos que primero garantizar que en esos 8 municipios que ya fueron considerados en esa segunda declaratoria, pues el 100% de los damnificados de esos 8 municipios, entre los que se encuentra Ixtaltepec, Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec, Comitancillo, entre otros, pues que el 100% de damnificados ya sean considerados en un padrón, que aparezcan en un padrón de damnificados. Eso es lo principal que estamos pidiendo, ¿no? Que todos los damnificados de esos municipios aparezcan en un padrón del gobierno, ¿no? Y ya de ahí pelear los apoyos. Muchísimas gracias por su tiempo y pues les deseamos todo lo mejor para su labor. Muchas gracias a ustedes.